¿Qué tal amigos? Mi nombre es Julio Valdés y sean todos bienvenidos a mi canal de análisis político. Hoy estaremos hablando de una efemérides más de lo que pasó el 31 de enero del año de 1980, un hecho histórico llamado la quema de la Embajada de España aquí en Guatemala. Este hecho marcó la narrativa sobre el conflicto armado interno, especialmente aquí en Guatemala, pero puede ser traspolable a lo que sucedió en Centroamérica. Así que por favor quédense con nosotros y podamos compartir este punto de vista. Muy bien, ¿qué fue lo que sucedió el 31 de enero del año de 1980? Fue un hecho lamentable, terrible para la historia de Guatemala y especialmente para la historia de las relaciones internacionales a nivel mundial. Pues bien, les voy a comentar. En esa mañana del 31 de enero, un grupo de campesinos y estudiantes, algunos miembros de organizaciones populares, toman la Embajada de España aquí en la ciudad de Guatemala. La idea era, según la narrativa predominante durante muchísimos años, era denunciar las atrocidades y crímenes que el Estado estaba cometiendo en las regiones del occidente de Guatemala, una región predominantemente indígena. Bueno, toman la embajada, toman como rehenes a miembros de la delegación diplomática y a funcionarios que habían llegado allí en forma convocados por el embajador de España, coincidentemente, ¿verdad? Según la narrativa. Pues bien, viene el Estado de Guatemala a través de la policía al enterarse de esta situación, acordona el área y sin mediar palabra intenta desalojar la embajada. A partir de esto entra otra vez la narrativa y la narrativa establece de que el Estado de Guatemala toma la decisión casi inmediatamente de matar a todos los que están adentro a través de quemarlos vivos. Los quema vivos al quemarlos vivos, pues según esta narrativa, se evitan la existencia de testigos, a pesar de que todo esto había sucedido antes del mediodía, durante el mediodía de aquel 31 de enero, y, y luego después de eso, pues España rompe relaciones con Guatemala, y al romper relaciones con Guatemala comienza todo un proceso de reconocimiento a la guerrilla guatemalteca y a las organizaciones sociales que denunciaban los crímenes que estaban pasando en Guatemala. A lo largo de muchos años, esto produjo una serie de hechos que finalmente llegaron a la firma de los acuerdos de paz en 1996, a juicios que se llevaron a cabo en contra de los responsables materiales de las acusaciones por la quema de la embajada. Y finalmente, pues hay todo un proceso de pago de compensaciones por parte del Estado a esas víctimas. Hay que aclarar de que el Estado de Guatemala, durante el periodo de Vinicio Cerezo, en 1986, ya había entrado en negociaciones con el gobierno de España para pagarle a los familiares de las víctimas de la delegación diplomática, ¿verdad? A los trabajadores. Ok, esa es la versión. Entonces, cada 31 de enero, organizaciones sociales, especialmente el Comité de Unidad Campesina, que eran de donde pertenecían la mayoría de estos campesinos, aprovechan para conmemorar y nuevamente demandar que se haga justicia. Esa es
la discusión, ¿verdad?, que hay con respecto a este tema, ¿verdad? Ahí ustedes podrán ver algunas imágenes de cuando sacan a las víctimas de ello. Fueron 32 personas las que murieron. La mayoría eran campesinos indígenas, hubo un grupo de estudiantes universitarios, etcétera. Muy bien. Esta es la primera parte, ¿verdad?, de esta narrativa. Muy bien, como en todo hecho histórico, ¿sí? Siempre va a haber algunas distorsiones con relación a lo que aconteció, ¿verdad? A ver, aquí viene la distorsión. Primer punto, en efecto, fue un grupo de campesinos y de estudiantes, pero todos ellos estaban ligados eran a organizaciones de masas, así se le llamaban antes, que estaban ligadas a el Ejército Guerrillero de los Pobres, que era una organización guerrillera armada que estaba luchando por la toma del poder. ¿Sí? Ahí ustedes podrán ver, ahí están parte de los fénetros, y hay una bandera del Frente Estudiantil Robin García, que era una organización del EGP. Igualmente en el caso del Comité de Unidad Campesina, que era una organización del EGP. Muy bien. El otro aspecto es que esta toma era parte de una campaña de desprestigio hacia el Estado, de iniciar como el desgaste diplomático para que tuviera una especie de presión internacional para que cayera el Estado. La idea era votar al Estado, ¿sí? Y por la vía militar, el Ejército Guerrillero de los Pobres y otras organizaciones guerrilleras veían que esto iba a ser algo complicado, había que tener el respaldo internacional, y eso se iba a obtener a través de la toma y la denuncia, ¿verdad? La idea era permanecer muchos días en la embajada y denunciarlo desde ahí, o sea, agarrar un micrófono y denunciarlo a nivel internacional. Para ello, toman la embajada y secuestran, ojo con esto, pareciera ser una guerra de términos, pero lo que sucedió fue que secuestraron a personal de la embajada y a los funcionarios que habían sido convocados por el embajador. Es un hecho que el embajador participó en apoyo a estas organizaciones. Secuestran a las personas, y lo que sí es cierto, y en esto sí hay que recalcar también, el hecho de que el Estado reacciona en una forma terrible, o sea, con negligencia, con falta de tino, ¿verdad? O sea, no hubo canales diplomáticos para hablar con Cancillería en España. La comunicación entre las fuerzas de seguridad y la Cancillería de Guatemala también estuvieron muy malos, y por lo tanto se hizo con mucho desatino, y toman la decisión de desocupar por la fuerza a los que estaban ocupando la embajada y que habían secuestrado a las personas. En ese movimiento viene, y las personas que están adentro, que estaban armados, habían algunas personas que estaban armadas y que también iban con cócteles Molotov, repelen el ataque, ¿verdad? Repelen el ataque, tirando las bombas Molotov, y eso provoca un incendio dentro de las instalaciones, que luego, otra vez, aquí hay otro aspecto que hay que endilgarle al Estado. En forma negligente, no supo abordarlo de manera inmediata. O sea, los bomberos no pudieron apagar el fuego en forma inmediata, lo que evitara la tragedia finalmente. Y en pocos minutos, todos los que estaban adentro mueren en forma calcinados. Algo terrible. Entre ellos, el grupo de personas que habían sido secuestrados.
Esto es muy, vuelvo otra vez a decirlo, porque en toda la narrativa los secuestrados desaparecen, ¿verdad? En toda la narrativa impuesta, lo que hay es que los campesinos se convierten en mártires precisamente porque estaban defendiendo o estaban queriendo denunciar las atrocidades del Estado. Y entonces los personal de la embajada, más los diplomáticos y los funcionarios guatemaltecos, pasan en un tercero o cuarto plano. Es más, ni siquiera se reconocen. O a veces se les dice, bueno, también fueron víctimas del mismo Estado. Ok, y entonces en esto se asume que no hay responsabilidad por parte de los que promovieron la toma, ¿verdad? O el secuestro. En este caso era el Comité de Unidad Campesina, era el Frente Estudiantil Robin García, y que detrás de todos estos pues estaba el Ejército Guerrillero de los Pobres, que después formó parte de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca o URNG. Hay personas claramente identificadas que todavía siguen con vida, que estuvieron detrás de todos estos hechos. Ahora, esto nos lleva a el tercer elemento, ¿verdad? El tercer elemento que es el que vamos a platicar a continuación. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de todo este hecho? Vamos a decirlo en forma clara. Los beneficiarios de todo este hecho, o sea, originalmente estaba destinado a hacer una denuncia internacional para facilitar la toma del poder por parte de las organizaciones guerrilleras. No era parte del plan A que todo terminara como terminó, ¿verdad? La idea era quedarse varios días, habían llevado comida, etcétera. Pero, sin embargo, había el plan B. El plan B era morir en el intento, ¿sí? No era autoinmolarse, pero sí morir en el intento de defensa de lo que ellos habían capturado, en este caso por parte de los militantes del EGP. Al terminar todo esto, obviamente la plataforma de denuncia se utilizó por parte del EGP y por parte de URNG posteriormente para denunciar al Estado. Y sirvió más el hecho de que todos hubieran muerto a que si se hubieran quedado en la embajada. Por lo tanto, a partir de 1982, el declive del cuerpo diplomático guatemalteco viene en picada. ¿Sí? Hubo casos en donde delegaciones guatemaltecas iban a foros internacionales y las personas se salían porque pensaban de que el gobierno de Guatemala estaba compuesto por criminales que asesinaban a las personas quemándolas vivas. O sea, nos puso al Estado en un lugar que solamente era destinado a las peores dictaduras. Por otro lado, otra de las personas que sale beneficiada es Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, como ustedes recordarán, es hija de Vicente Menchú. Vicente Menchú era uno de los dirigentes, en este caso, de esa toma. Y luego, después de esto, pues ella un poco antes había salido al exilio. Es utilizada como la cara de denuncia de lo que había sucedido en la Embajada de España. Y muchos años después, luego de un libro, luego de películas, luego de cientos de entrevistas y de conferencias, le es conferido el Premio Nobel de la Paz en el año de 1992. ¿Sí? ¿Quiénes más salieron beneficiados? Pues fue la URNG. ¿Por qué? Porque la URNG, a partir también de ese mismo año, del año de 1981, es reconocido a nivel internacional. ¿Y por qué es reconocido? Es reconocido porque ellos asumen la representación de las comunidades que están siendo golpeadas por la violencia. Entonces, ellos obtienen el reconocimiento, obtienen ese respaldo internacional que luego es el que les va a servir para firmar los acuerdos de paz en 1996, con todo y que para ese año de 1996 el conflicto ya hacía muchos años que ya se había desactivado en Guatemala.
Entonces, allí están los beneficios. ¿Quiénes son los más perjudicados? Fue el Estado de Guatemala. ¿Por qué el Estado de Guatemala? Porque sufrió deterioro diplomático que le quitó a toda la solvencia moral para poder señalar ningún crimen por parte de la guerrilla de ahí en adelante. Que fue también los que salieron perjudicados, pues fue la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía finalmente es la que paga los resarcimientos y muchos de esos resarcimientos cobraron vigencia a partir de las denuncias interpuestas por lo que sucedió en la Embajada de España. Entonces, ahí están los perjudicados. Esto es lo que pasó. En pocas palabras, les agradezco y ya saben, si ustedes quieren saber más sobre lo que acontece aquí en Guatemala, pongan ahí el me gusta o bien se pueden ustedes suscribir a mi canal. Muchísimas gracias.